Cuando hablamos de ancla, pueden resultar diferentes opciones y posibilidades que intentan cumplir con la función de un ancla verdadera. Hoy vamos a ver a Jesús como aquel que le puede dar estabilidad a nuestra vida y aquel que es el precursor. Algunas personas recomiendan un ancla en material de goma eva que al tirarla al agua no se sumerge y queda flotando. Otras personas recomiendan un ancla de madera que al lanzarse con fuerza se sumerge, pero vuelve a flotar en cuestiones de segundos. Además, otras personas recomiendan un ancla de hielo que por su peso y fuerza al lanzarse puede ir al fondo, y esto parece que como que está haciendo su trabajo, ¿verdad? Pero que con el pasar del tiempo se va sintiendo liviana debido a que su solidez se va diluyendo, precisamente por ser de composición líquida, hasta que llega a desaparecer y ni siquiera sale a flotar. A lo largo de la historia encontramos muchas personas que ponen como ancla diferentes cosas, tales como su cuenta bancaria, su matrimonio, su trabajo, su casa y otras cosas más. Sin embargo, cuando estas cosas, que son necesarias, llegan a faltar, entran en una situación de estrés y hasta depresión, que les es difícil reconocer que algo a lo que tanto se aferraban ha fallado. Algunos entran en la droga, alcohol e intentos de suicidio, en lugar de reconocer que pusieron su esperanza en la persona o objeto equivocado. ¿Cuán diferente sería si nuestra vida pusiéramos como ancla o como esperanza a Cristo Jesús? Y con esto no te quiero decir que alguien que no puso su esperanza en Jesús desde el principio, entonces quedó desahuciado y que ya no hay nada más que hacer. Lo ideal sería entonces reflexionar y reconocer que has fallado, y más que darte golpes de pecho, es que esa experiencia tan difícil te ayuda a pensar que Jesús es el ancla verdadera, como lo va a entender Juan 14:6 y Juan 14:27. El ancla viene a ser el símbolo de la estabilidad y esperanza para el cristiano, porque los cristianos no ponemos la esperanza de nuestras vidas en otra persona o cosa, sino en Jesús, aquel que logra dar aquello que nosotros somos incapaces de dar. Cosas como la paz, el gozo, la salvación, el perdón, la redención, la vida eterna y lo más importante, el amor que tanto necesitamos. El antiguo Israel también llegó a poner su esperanza en cosas que no tenían nada que ver con el ancla verdadera, que era Cristo Jesús. Hacían sacrificios, ritos que según lo ideal y lo principal era simbolizar a Jesús. Sin embargo, estos ritos con el pasar del tiempo parecían más importantes que aquel a quien señalaban, tanto que se concentraron en aquellos ritos y leyes y sacrificios que vino aquel, quien era el sacrificio perfecto, que les iba a dar el perdón, la paz, la liberación del pecado, y no le reconocieron. Poner la esperanza en otra cosa que no sea Jesús para un creyente, esto es precisamente abandonar la fe. Hoy los cristianos más que nunca debemos reconocer y aceptar que nuestra salvación únicamente depende de Jehová y no de nuestras habilidades. Los cristianos hoy más que nunca necesitamos aceptar que nuestras habilidades sin el Espíritu de Dios en nuestro corazón de nada sirven, porque ellas no son las que nos dan la vida eterna. Los cristianos hoy más que nunca necesitamos estar firmes, no con un pie en la iglesia y otro afuera, porque la salvación de Dios es completa. El escritor de los Hebreos llega a afirmar que el único medio de salvación es Jesús. Normalmente esto no tiene dudas, sin embargo, a la hora de la práctica, Jesús desaparece y la salvación se obtiene no por Jesús, pero sí por otra cantidad de cosas que hacen que Jesús quede borrado. Entre los 12 discípulos habían personalidades muy diferentes. Entre ellos estaba Juan y Judas.
Juan era difícil de tratar, tenía un corazón con pensamientos de guerra, destrucción y además de orgullo y de querer estar entre los primeros lugares. Judas, sin embargo, también tenía defectos de carácter, pero era de quien más esperaba. Era el prominente, a quien todos los discípulos escuchaban, ya que además era el de mayor conocimiento, pero este puso su mirada en lo terrenal, en las cosas pasajeras, y terminó resistiéndose a aquel que lo podía transformar y darle paz a su corazón, a saber, Jesús. Juan, sin embargo, se fue dejando atraer por su maestro, y éste llegó a creerle y escucharle tanto que su vida cambió totalmente. Y hoy vemos que en sus escritos habla del amor como una persona llamada Jesús. Todos llegamos a saber cómo terminó la vida de Judas y la de Juan. Judas se separó tanto del ancla que llegó a traicionarlo, y aún así el deseado de todas las gentes dice que él amaba a su maestro. Sin embargo, su amor no fue suficiente como para no apartarse de él. Y Juan fue el apóstol que más vivió. Llegó a morir de anciano. En Hebreos 6, 19 y 20 encontramos la palabra precursor, que en el griego es pródromos, uno que va adelante. Y es que Jesús fue el primero en mostrarnos realmente cómo es el Padre, aquel que nos mostró cómo era realmente el reino de los cielos, cosa que ninguno de los profetas, patriarcas y reyes pudieron revelar o dar a entender. Y es que muchos murieron antes de Jesús, pero no lo hicieron para salvarnos. Jesús fue el primero y único en hacerlo, por toda la humanidad. Jesús es aquel que va delante de nosotros y nos espera para una vida mucho mejor. Así que si nosotros conocemos realmente el ancla del alma, deberíamos estar hablando de esa esperanza, teniendo en cuenta que este mundo cada día se cae a pedazos y la gente sufre más y más y no puede encontrar esa segura esperanza. Las doctrinas, mi forma de vestir y cantar no son el ancla de la esperanza. El ancla de la esperanza es Jesús. Escudriñar las escrituras, como lo dice Jesús, no debería tener tantos protocolos debido a la urgencia e importancia que esto tiene. Es que algunos leemos las escrituras solamente para confirmar nuestras doctrinas. Otros leemos las escrituras para aprender versículos de memoria que nos sirvan como un amuleto o para que digan que leemos tanto. Pero escudriñar realmente las escrituras nos debe llevar seguramente a conocernos, a conocer más a nuestro Padre Celestial por medio de Jesús. Recuerda que conocer a Jesús es todo, porque nadie va al Padre, dice Jesús, nadie tiene paz, nadie tiene amor, salvación, perdón, si no es por mí. Para terminar, te digo, lo único que nos puede hacer gustar de la buena palabra, que nos puede dar cosas mejores y que además renueva nuestra alma, es el ancla verdadera. Jesús, aquel que sí es capaz de hacer todo lo que nos hace feliz. Así que les recordamos que esto que hemos estudiado durante esta semana, el resumen que hemos hecho en nuestras opiniones y comentarios, no quieren decir que son la autoridad, porque la autoridad es Jesús. Y la idea es que todos podamos escudriñar las escrituras, tal cual como nos lo aconseja precisamente el folleto de la lección, que es una guía de estudio para nosotros introducirnos en este trimestre en lo que tiene que ver con el libro de Hebreos. Dios les bendiga grandemente, un abrazo muy especial. Recuerden compartirlo, dar sus opiniones y bueno, utilizar el material si es para el beneficio de todos. Dios les bendiga, un abrazo muy grande.